que sea un suelo impermeable, depende, o suelo sin cobertura, pero que sea compacto y sea liso. Entonces ya ahí depende de los variables que nosotros estamos escogiendo, ¿ya? Y otro punto importante es la pendiente. La pendiente no la metemos como porcentaje, sino que la tenemos que meter como metro sobre metro. Entonces ahí sería 0,5, que es la pendiente en porcentaje dividido 100. Ese sería como para tenerlo allí en cuenta, ¿ya? Entonces, si escogemos un suelo sin cobertura, compacto y liso, otros pudieron haber escogido el impermeable, que es de 0,02. ¿Cuánto le dio a Elizabeth con los datos que asumiste? 0.7. 0,7. Bueno, entonces vamos a ver entonces con estos datos cuánto nos da. Entonces, fíjense que para ¿ya? Entonces, todo va a depender de qué variables vamos a escoger. Luego vendría el tiempo de viaje, ¿ya? Entonces, el tiempo de viaje es igual a la longitud sobre la velocidad por 0,6. Cuando nosotros, eso lo hacemos para el tiempo de viaje, lo vamos a calcular de una forma iterativa, ¿ya? Primero debemos suponer una velocidad, ¿ya? Una velocidad de viaje. Y esa la proponemos nosotros de entrada. Evidentemente no vamos a poner cualquier valor, ¿ya? Porque ya sabemos que hay unos rangos de velocidad que están asociados a los sistemas de alcantarillado pluviales. Entonces, que ese rango va de 0,5 hasta 5 metros por segundo, ¿ya? Entonces, nosotros podemos trabajar con un valor realmente moderado, que puede ser de 1 metro por segundo, de 0,8 metros por segundo. Entonces, allí es algo que va a ser iterativo porque luego se debe validar. Entonces, cuando vamos a calcular tiempo de viaje, suponemos una velocidad. Entonces, esa velocidad, usualmente, desde mi experiencia, yo me inclino entre 0,8 y 1. Ese es como el rango que yo manejo, ¿ya? Entonces, calculamos ese tiempo de viaje, que va a ser igual a la longitud, ¿ya? Se supone ese tiempo de viaje, ¿ya? Y entonces eso nos da 1,2 minutos. ¿Ya? Entonces, con esa velocidad podemos calcular el tiempo de concentración. Ya tenemos en esta ecuación, tenemos la otra variable que nos hace falta y nos da una intensidad de 200.6 litros por segundo por hectárea. ¿Ya? Entonces ya tenemos calculado ese valor. Y luego pues calculamos ya pues cuánto es el caudal. Entonces tenemos que el C es 0,59, que ya lo habíamos calculado desde antes. La intensidad, que es 200,6, ya, que viene aquí de haber calculado ya el tiempo de concentración, ya, y de haber calculado o haber definido el tiempo de retorno, ya, por el área. Y el área en este caso sería la suma de lo que estaba en el área aferente, que es esta área que está aquí, más este triangulito. ¿Ya? Ese es el área aferente. Entonces ahí tenemos que nos está dando un caudal de 117 litros por segundo. Entonces ese es el caudal que tenemos que transportar en esa tubería. Y luego de allí para adelante, el cálculo se convierte exactamente igual que en el alcantarillado sanitario. ¿Ya? Entonces, en el alcantarillado sanitario, pues se calculan entonces la velocidad. Entonces, calculamos a tubo lleno, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va? El Q sobre Q, calculamos el B, la fuerza atractiva y demás, ¿ya? Entonces, vamos a mirarlo en la hoja de cálculo, ¿ya? Entonces, si tenemos, entonces, si vamos a calcular, no sé si puedo hacerlo así y alcanzan a ver o se ve muy chiquito. ¿Sí alcanzan a ver o no? Sí, profe. Sí, bueno.
Entonces, si tenemos aquí, entonces, ¿cuál es en el tramo C1, C2? Pues el área que tenemos atrás, pues está 0,75, ¿ya? 0,75 hectáreas. Entonces, aquí estamos calculando las áreas tributarias, ¿ya? Pero primero, esperen, yo les muestro esta hoja de cálculo que tiene, ya que esta es muy similar a la de el alcantarillado sanitario. Entonces, tenemos el tema de áreas tributarias, ¿ya? Entonces, el área que está atrás más el área propia y el área total, ¿ya? Esta área total es la sumatoria de estas dos. Tenemos la longitud de la tubería, tenemos el cálculo del tiempo de entrada, tenemos una velocidad asumida, que esta es pues las que le digo de 1 metro por segundo, se calcula el tiempo de viaje y luego el tiempo de concentración, que es la suma del T de entrada más el T de viaje. Se define el tiempo de retorno, que puede ser de 3, de 5 años. Se calcula la intensidad y el coeficiente, que en este caso, pues el coeficiente ya también lo tenemos calculado, que es 0,99 para todos. Y eso pues ya nos da un caudal en litros por segundo, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a tener. Con ese caudal en litros por segundo, pues asumimos un diámetro, ¿ya? Unos diámetros que debe ser a partir de 10 pulgadas, ¿ya? No puede ser menos de 10 pulgadas, entonces eso lo debemos asumir. Tenemos un diámetro en metros, ¿ya? Que recuerden que en la paginita anterior que les había mandado de relaciones, aquí tenemos si es de 12 pulgadas, el diámetro es de 0, el diámetro interior es de 0,28, si es de 16 es de 0,36, eso está allí en la hojita de cálculo que les había mandado anteriormente. Tenemos la pendiente que vamos a suponer para transportar y con eso pues se calcula la sección a tubo lleno, ¿ya? Luego viene el Q sobre Q, el Q sobre Q es pues el caudal que vamos a identificar de acá atrás, ¿ya? Sobre el caudal a tubo lleno y ahí, entonces con ese Q sobre Q, pues aquí ya podemos calcular todas estas relaciones, ya buscando, entonces nos dan esos valores y luego calculamos los valores reales, ¿ya? Luego, una vez que los calculamos, entonces debemos verificar la velocidad que subimos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una velocidad que nos dio, por decir algo, de 0,8, ¿ya? Aquí verificamos es que esa velocidad no tenga un error superior al 5%, ¿ya? Si ese error es mayor al 5%, entonces el valor de la velocidad que nos dé aquí lo reemplazamos atrás y se recalcula otra vez todo el ejercicio. Ahí hacemos una especie de iteración, ¿ya? Hasta que ese porcentaje sea menor al 5% y ahí sí ya podemos seguir con el ejercicio. Se calculan pues las pérdidas de energía por transición de cámaras o por cambio de tubería, ya en las cámaras. Y importante pues que en el ejercicio ya nosotros ya tengamos información clave, ya información del terreno. Entonces ya nosotros tenemos cuáles son todas las cámaras y tenemos las cotas iniciales rasantes, o sea, de terreno de cada cámara. Podemos calcular las pendientes que están allí. Entonces esa información ya está, la podemos tener digitalizada. Igualmente, pues, la numeración de las cámaras, eso también ya debe estar listo. Y luego, pues, tenemos los cálculos de las cotas de batea, tanto iniciales como de llegada, las profundidades. Recordemos que nosotros debemos garantizar mínimo una profundidad de 1.2 metros entre la vía y la cota corona de la tubería para evitar que se fracture. Pueden haber ocasiones en las que nosotros nos podemos permitir, no, dejémosla en 90 centímetros o en 1 metro, pero debemos generar una estructura civil que nos permita proteger la tubería en ese tramo, ya, adicional. Entonces, ahí digamos, no es tan recomendable porque se vuelve más costoso el sistema de alcantarillado, pero puede pasar y, digamos, por condiciones de costos y de evitar que nos profundicemos, se puede plantear esa opción, ¿ya? Que para proteger a la tubería de esas cargas vivas y las cargas muertas.
Y luego viene pues todo el tema de los chequeos. Entonces, que la velocidad máxima sea menor a 5 metros por segundo, que la relación D sobre E sea 0,93, recordemos que aquí difieren del de sanitario, y que la fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,2. Entonces, este es lo que tiene pues esta hoja de cálculo, ¿ya? Ahora pues empezamos como a diligenciar la información que tenemos de la hoja de cálculo. Entonces, tenemos entonces el área atrás de este tramo, pues es esta que del tramo con la que calculamos el tiempo de entrada. Acá vemos que es 0,75, ¿ya? Entonces, esa es el área tributaria atrás. Y el área tributaria propia, en este caso, pues es 0,25, ¿ya? Entonces, y eso aquí ya nos da, la suma de estas dos, pues nos da que va a ser 1 hectárea. ¿Cuál es la longitud? Este dato ya lo tenemos también, que es 70 metros. Y el tiempo de entrada, pues ya lo habíamos calculado también, que nos dio de 0,8 el tiempo que se demora una gota de agua que está en este punto hasta llegar a la cámara inicial. Tenemos que asumir una velocidad. Como les digo, yo puedo asumir 1, ¿ya? Pero, digamos, después del proceso de iteración me dio aquí que debía bajarle un poquito a llegar a 0,96, ¿ya? Entonces, ahorita que pintemos como todos entonces, aquí con esto me da un tiempo de viaje 1,2. Pongámosle que hayamos puesto aquí 1, 2 como la sumida, por decir algo. 1, arrancamos en 1. En 1. ¿Listo? En 1. Entonces, el tiempo de concentración aquí, pues es la suma de este 1,2, 15,8, ya nos da 17. Seguimos. El periodo de retorno, recuerden, si estamos hablando de menos de 2 hectáreas, entonces el tiempo de retorno es de 3 años. Pues, y aquí calculamos la intensidad. ¿Ya? Con eso ya podemos calcular C por I por A. Entonces nos da que tenemos 118,4 litros por segundo. Este chequeo ahorita les digo qué significa, ¿ya? En el siguiente tramo. Entonces aquí tenemos ya el caudal y las longitudes, pendientes y pulgadas, ya las calculamos y las vamos como tanteando a ver cómo nos da, ¿cierto? Con esta velocidad, entonces, yo ya había calculado que para 10 pulgadas no me da las relaciones, ¿ya? Si nosotros las ponemos aquí, vamos a mirarlo y verás. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, tenemos que manejar 118 litros, ¿ya? Y si ponemos 10 pulgadas, fíjense que me da 68, no me da el volumen de agua, el caudal a transportar. Entonces me toca subir un poquito el diámetro. Igual yo puedo jugar con la pendiente, pero con la pendiente tampoco nos podemos profundizar tanto. Entonces, porque nos vamos a enterrar y eso genera más costos en la construcción. Entonces, uno también trata de mantener esa pendiente inicialmente como la misma del terreno, inicialmente, y luego si no nos da esa pendiente, digamos, igual a la del terreno, pues entonces nos toca incrementarle un poquito, ya, entonces nos va profundizando. Entonces, con este caudal que transporta tubo lleno, con el que ya habíamos calculado del tramo, pues nos da que una relación de Q sobre Q de 0,95, ¿ya? Y utilizamos entonces, con ese 0,95, pues con la función de buscar esas relaciones en la página y todo, entonces podemos encontrar pues las diferentes variables de B sobre B, de relaciones de velocidad, de altura de lámina de agua y fuerza atractiva, y con eso calculamos entonces los valores reales, que es básicamente la velocidad a tubo lleno por la relación, eso nos da entonces la velocidad para este caso. Entonces fíjense que aquí nos da, habíamos asumido atrás una velocidad de 1, aquí nos está dando de 0,96,
Entonces calculemos el porcentaje. ¿Cuánto nos está dando el porcentaje de error aquí? Nos está dando 0,04. Entonces, chequea, podemos dejar allá atrás de 1 sin problema. No tenemos necesidad de corregirlo. Y aquí el chequeo simplemente me dice si este porcentaje es menor al 5%, aquí me dice, ok, si este porcentaje es superior al 5%, aquí me va a decir, vuelva a iterar, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué sucede. Si, por ejemplo, hubiéramos dicho que la velocidad fuera... que la velocidad fuera de 2. ¿Ya? Entonces, si la velocidad es de 2, fíjense que aquí el porcentaje de error me está dando mayor a el 0,5%. Aquí me está dando casi el 50% de error. Entonces me dice itere. Entonces, cuando iteramos, yo utilizo la velocidad que yo acabo que yo calculo de 0,96 y la reemplazo, ese 0,96, lo reemplazo en la velocidad que había asumido. ¿Ya? Entonces quito este 2 y pongo más bien 0,96. Y él vuelve y se recalcula y entonces cuando yo vuelvo hasta acá, ya vemos que me chequea pues esa relación de la velocidad. ¿Ya? Entonces, ese es como la iteración que se da. Se calcula también pues la energía que va a tener esa tubería, ¿ya? Que es velocidad al cuadrado sobre 2G y la altura de la lámina de agua. Pues, ¿ya? Entonces ahí tenemos que esta altura total de energía va a ser igual a la lámina de agua más la altura de energía, que esa pues la habíamos calculado. Este proceso es igual que en el alcantarillado sanitario. Entonces, con estos valores ya podemos también, aquí la caída de la cámara todavía no, porque esa la calculamos con la velocidad de la siguiente tubería, o sea que esa todavía no se puede calcular. Pero la cota de batea y la cota inicial de llegada sí se pueden calcular, ¿ya? Entonces, tenemos que la cota rasante es 900 y 900 menos 1.2 metros nos da la cota de corona, menos el diámetro ya nos da la cota de batea. Entonces, ahí ya podemos obtener esa cota de batea y con la pendiente que nosotros hemos estado aquí chequeando y verificando, ¿ya? 1.3, podemos calcular entonces cuál va a ser la cota de batea que va a llegar a la cámara número 2. Entonces ahí también se calcula y es una relación. ¿Cuál es la profundidad? Tenemos que chequear si sí estamos cumpliendo en la profundidad. Sí, a ver, entonces, en la inicial sí. Entonces, profundidad cota de batea inicial 1.2, 1.48. Estamos hablando de 1.48 desde este punto hasta este. Y de la batea final estamos hablando que es de 2,14. Realmente nos estamos enterrando pues relativamente bastante. Lo ideal es que uno no llegue a más de 5 metros, digamos, en ese ejercicio, ¿ya? Y luego la cota clave, tenemos que verificar es que de este punto de la tubería hasta la superficie no sea menor a 1.2. Seguramente con ese valor no nos va a dar 1.86. Entonces ahí nos da ese valor y luego verificamos pues las relaciones, que sea menor a 5, que sea la fuerza atractiva. Entonces todas chequean de acuerdo a los condicionales que le colocamos aquí, ¿ya? Entonces todo nos está allí cuadrando. Bueno, entonces ese es con la primera parte, con el primer tramo. Ahora vamos a pasar al segundo tramo. Entonces tenemos ya este tramo. Entonces fíjense, vamos a calcular de C2 a C3.
¿ya? Entonces, de C2 a C3, nosotros podemos ver que si aquí está esta cámara, ¿ya? Fíjense que aquí no tenemos sumideros, ¿ya? Si ponemos estos sumideros, el agua que se escurre de esta área va a estar afectando esta tubería. ¿Sí la pillan? ¿Ya? Entonces, realmente esta tubería que está aquí no está recibiendo más área aferente. ¿Ya? Realmente simplemente está transportando el agua que trae de esta parte de acá. Entonces, fíjense que este tramo se diseñaría completamente sin áreas aferentes. Entonces, cuando vamos nuevamente a calcular, pues no vamos a incluir, ya les voy a mostrar. Esta vía, fíjense que mide 200 metros, ¿ya? Entonces sí es importante tener aquí en la mitad una cámara adicional de transporte para mantenimiento y demás, y si ponemos esa cámara adicional, pues sí podemos instalar ahí otros dos sumideros que nos permitan pues recoger el agua que viene escurriendo por acá. Entonces, este tramo que viene aquí, ya, este tramo que viene aquí, pues prácticamente va a recoger la mitad de esta área. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, vamos a diseñar el C2C3, ¿ya? El C2C3 tiene una característica que está localizada en una vía muy larga, ¿ya? Esa vía larga implica que, y su pendiente y la localización de los sumideros implica que este tramo no va a tener aportes de agua, sino hasta el final de la cámara, ¿ya? Entonces, el caudal con el que diseñe este tramo va a ser exactamente el mismo que con el que venía aguas atrás. Entonces, miremoslo en el ejercicio, ¿ya? Entonces, el aguas atrás, el área tributaria de aguas atrás va a ser entonces igual a la que venía de C1, C2. Entonces, que es igual a 1 hectárea. ¿Ya? Entonces, 1 hectárea es el agua atrás. El área propia, ¿cuánto es? Este tubo, ¿cuánta agua lluvia está recibiendo? Pues nada, ninguna, porque no tenemos ninguna de estas estructuras que esté aportando a este tramo, ¿ya? No está aportando ninguna. Entonces, ahí, esa área propia es de 0, ¿ya? Entonces, volvemos allí a calcular, pues el total va a ser la misma, la longitud aquí va a ser de 90, ¿ya? Entonces, pues, se pone el 90. Y aquí, este dato sí es importante. Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo de entrada de esta tubería? ¿Ya? El tiempo de entrada de esta tubería va a ser el que calculamos inmediatamente anterior, el tiempo de concentración anterior. Entonces, el tiempo de entrada de esa tubería es lo que demora el tiempo de entrada a la cámara inicial más el tiempo de viaje en esta tubería. Entonces, ese es el tiempo de entrada aquí en la cámara 2. Entonces, es igual, este tiempo de entrada va a ser igual a el tiempo de concentración anterior. Entonces, eso es una ventaja porque no tenemos que estar calculando tiempos de entrada constantemente, sino solamente para tramos iniciales. O sea, que esta ecuación de Kirby solamente la utilizamos para cámaras iniciales. No la vamos a utilizar ya para estas cámaras de transición. Porque el tiempo de entrada de estas cámaras de transición es el tiempo de concentración anterior. Entonces, en este caso, el tiempo de entrada de la tubería C2, C3 es la que teníamos, la que habíamos calculado anteriormente, que es de 17.1, ¿ya? Entonces, ese tiempo de entrada es de 17.1. Y aquí, pues igual, también volvemos a calcular el tiempo de viaje. Entonces, como el tiempo de viaje debemos asumir esa velocidad, pues yo asumo una velocidad similar a la anterior. Eso es como un tip, ¿ya? Entonces, yo asumo la velocidad, una velocidad
similar a la anterior, entonces yo ahí puedo ponerle 0,90 y empiezo a calcular el tiempo de viaje, entonces ya me da el tiempo de concentración. El tiempo de retorno, ¿cuánto sería aquí el tiempo de retorno entonces? El tiempo de retorno, tenemos un área total de una hectárea, el tiempo de retorno, ¿cuánto sería? Recordemos la tablita. Entonces, si es para áreas tributarias menores de 2 hectáreas, el periodo de retorno es de 3 años. ¿Ya? Entonces aquí, pues tendríamos el valor de 3 y con eso calculamos entonces el caudal. Pero es curioso porque fíjense que todo el caudal disminuye, pero no, pero ¿cómo así? A mí no me cuadra como todo el tema del balance de materia y energía, ¿no? Entonces, claro, pues porque, digamos, teóricamente estamos calculando que el tiempo de viaje, que el tiempo de concentración está aumentando, entonces la intensidad y el valor de la intensidad va a ser menor. Y por ende, si no hay aportes de área, nos está dando un caudal, digamos, o una intensidad menor. Y si eso nosotros lo calculamos, pues nos dice que se disminuyó el caudal. Pero pues, si ya en esta tubería están dando 118, esta no la podemos diseñar con un caudal menor. Entonces, por eso les decía aquí que yo tenía aquí un chequeo, ¿ya? Si el valor que yo estoy verificando en este tramo es menor al anterior, entonces escojo el anterior, ¿ya? Entonces, aquí el caudal el chequeo va a ser, no voy a coger 114, sino que voy a coger 118. Entonces, me voy con ese valor para el diseño. Entonces, otra vez, como en este tramo no tengo una área aportante, simplemente estoy pasando el agua que viene de aquí a acá, pero durante el proceso de cálculo, pues evidentemente el tiempo de concentración en esta tubería va a aumentar debido a que voy a incrementar la longitud, entonces la intensidad disminuye y por tanto, como el área se mantiene igual, que va a ser esa una hectárea, me va a disminuir el caudal. Pero eso físicamente no pasa. Si aquí yo estoy recogiendo 119 litros, pues me van a pasar 119 para acá. Entonces lo que hacemos es verificar que el caudal que está aquí sea como mínimo el caudal anterior, ¿ya? El caudal del tramo anterior. Si aquí nos hubiera dado, por decir algo, que si hubiese un aporte y demás, y que nos hubiera dado 119, listo, está bien, me voy con ese 119. Pero como me dio menor, yo chequeo ya y me voy con el tramo, con el caudal del tramo anterior. Y con eso, pues vuelvo a calcular, pues otra vez, pues todas las relaciones, ya, pendiente, diámetro, entonces, pues vengo en 12, venía en 12, pues si no le estoy metiendo más agua, pues yo sigo con la misma diámetro de tubería. Ojo que tampoco le puedo disminuir, ¿no? Siempre debo también garantizar que el diámetro de la tubería sea mínimo el diámetro que viene en el tramo anterior. Esa también es otra variable. Entonces, con eso calculo todas las relaciones y verifico si chequea fíjense aquí, me dio que ok, chequeaba la velocidad asumida y demás. Y entonces aquí sí ya puedo calcular también las pérdidas, ¿ya? Y ahora sí puedo calcular la pérdida de la caída de la cámara, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de este tramo C2, C3, ¿ya? Aquí tenemos dos cosas. Tenemos un cambio de dirección, ¿ya? Y tenemos pues la transición por las diferencias de velocidades, ¿ya? Entonces recordemos las ecuacioncitas que, yo no puse, entonces esta pérdida de energía pues es la ecuación por cambio de dirección, en donde es la velocidad al cuadrado sobre 2 con un factor
de KD, ¿ya? Entonces, eso nos da un valor más la diferencia de velocidades. ¿Ya? Entonces, la velocidad en este tramo menos al cuadrado sobre 2g menos la velocidad de este tramo al cuadrado sobre 2g por un factor que si la velocidad aumenta, pues es 0.1, pero si la velocidad disminuye es 0.2. Entonces, en este caso, la velocidad pues nos está... la velocidad nos aumenta, nos disminuye. Entonces, fíjense, yo hago este ejercicio, entonces fíjense, la velocidad disminuye, pasa de 0.96 a 0.90, entonces ese variable sería 0.2 porque está disminuyendo. Si aumentara, pues sería 0.1. Entonces, ¿cómo disminuye? Entonces, aquí la calculamos. 0.2 por la resta de las dos velocidades sobre 2g al cuadrado. Bueno, ya aquí se hace todo este proceso. Y eso nos da una caída en la cámara. Pero recordemos que si esa caída es menor a 1, entonces a 1 centímetro se asume 1 centímetro. Ese es el valor. Aquí hago el condicional de que si este valor es menor a 1, entonces asumo 1. ¿Ya? Y fíjense que eso lo podemos ver en el plano que les mostraba ahora. En el plano que les mostraba ahora.